Damos gracias a Dios de que nos permite continuar con el estudio del Evangelio según San Mateo, un evangelio muy importante y a través de él nosotros estamos conociendo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo el ministerio de Cristo en la región de Galilea. Que nos estamos informando, nos estamos entrando profundamente en los grandes viajes que Cristo realizó por las diferentes aldeas de Galilea, predicando el Evangelio juntamente con sus discípulos. Pero también entendemos y recordamos que el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que sirve de introducción al Nuevo Testamento, este evangelio tiene un tratamiento muy especial. Está estructurado con 5 grandes discursos de Cristo, intercalado con 6 secciones narrativas. Y esto es importante porque nos recuerda cuál es la estructura de Mateo. Ahí tenemos, por ejemplo, que aunque lo dimos al principio, a veces lo olvidamos, el primer discurso de Mateo. Si preguntamos cuáles son los 5 discursos, los 5 grandes discursos de Cristo en el Evangelio de Mateo. Número 1, el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, Mateo 5:7. Número 2, capítulo 10, el segundo sermón se llama el sermón misionero, donde él comisiona, elige a los 12 apóstoles y los comisiona, diríamos, a predicar el evangelio. El tercer discurso, el discurso parabólico, que está en las parábolas del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a, y comienza lógicamente con la parábola más conocida, que es la parábola del sembrador. El cuarto discurso es el capítulo 18, que es el discurso eclesiástico que vamos a ver en el día de hoy, y finalizamos prácticamente el quinto discurso más adelante, que es el discurso que está contenido en los capítulos 24 y 25 de Cristo, de Mateo, y es el último discurso de este evangelio llamado discurso escatológico de Cristo Jesús. Hoy, en este discurso, el capítulo 18, prácticamente tenemos los siguientes puntos a considerar. Primero, ¿por qué se llama eclesiástico? Eclesiástico porque se relaciona con la iglesia. De hecho, en este mismo discurso, Jesucristo menciona el término iglesia, y cuando habla de la disciplina y delega a los apóstoles, delega a los discípulos la capacidad de disciplinar y de establecer reglamentos en la iglesia, él claramente dice: cuando alguien pecare contra ti, vete delante, ve delante de él y confróntalo. Si te escuchas, ganado un hermano. Si no, vete con otro hermano, entonces, y con otro hermano que sea de testigo. De ahora, si no escucha a ninguno, entonces preséntalo a la iglesia, y habla palabra iglesia, y será tenido por gentil y publicano. Por lo tanto, este discurso trata de las relaciones internas dentro de la iglesia, cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahí, por lo tanto, todos estos puntos, estos 8 puntos que estamos viendo, se relacionan con la conducta interna dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Número 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, la actitud que tenemos que tener unos con otros como hermanos. Número 2, hay de los que sirven de tropiezo a otro hermano o a un creyente, por sencillo que éste sea. Número 3, la ocasión de caer. Habrá muchas ocasiones de caer, pero aquel que sirva de tropiezo, lamentablemente tendrá graves consecuencias. Nos habla en esta primera parte de la parábola de la oveja perdida como una ilustración, una parábola muy bella que vamos a ver cómo se desarrolla. Y en número 5, ya se habla conducta disciplinaria dentro de la iglesia. Si tu hermano pecare contra ti, cómo se debe proceder dentro de la iglesia. Si alguien te ofende, si alguien cometió una ofensa contra ti, cómo se debe proceder. Correcto. Número 6, la oración de común acuerdo. Número 7, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Amén. O sea, el perdón, la ley del perdón en la iglesia. Y finaliza con otra parábola, la parábola de los dos deudores. Así que veamos este discurso de Cristo y veamos el significado profundo que tiene para cada uno de nosotros y que tiene también para la iglesia de Cristo Jesús como el cuerpo del Señor. Ahora, este discurso tiene un gran parecido enorme con un manual llamado Manual del Discípulo, y este manual de discípulos es conocido como manuscrito 1QS. Este manuscrito es uno de los grandes descubrimientos de los rollos del mal muerto. Este manuscrito tuve la ocasión de conocer, de ver algunos de los contenidos que tenía, de las reglas que tenía, y realmente pude ver que es sumamente estricta, muchos reglamentos, y esto me habla de cuáles eran las altas expectativas de conducta de los esenios. Los esenios es la comunidad del desierto que guardó estos manuscritos, los atesoró y que hoy se encontraron en las cuevas del Qumran. Estos manuscritos, muchos teólogos dicen que este evangelio de Mateo 18, que habla de conducta, cuál debe ser la conducta, refleja un poquito de lo que es este manuscrito. Sin embargo, tenemos que entender que Mateo 18 no se compara en nada al manuscrito de los esenios, porque el manuscrito de los esenios tienen muchas prohibiciones, mientras que este capítulo 18 nos habla de virtudes, nos habla, diríamos, de principios éticos elevados que nosotros tenemos que tener, de cualidades, de actitudes que los miembros de la iglesia deben tener unos con otros como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Primero, ¿qué nos habla este sermón? Este discurso recibe el nombre de sermón eclesiástico porque en el mismo Jesús enseña sobre la humildad, los tropiezos, la disciplina, la restauración, el perdón en la iglesia, virtudes elevadas que constituyen la base de la vida cristiana. En efecto, este discurso Jesús establece las normas para la iglesia y le confiere a sus discípulos autoridad disciplinaria, la cual es delegada a fin de resolver los diferentes conflictos que pudieran presentarse, suscitarse en la comunidad de los creyentes, preservando de esta forma la comunión entre los hermanos y la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El primer tema de Mateo 18 es ¿quién es el mayor? Y este tema abarca los primeros 4 versículos. Jesús estando en Capernaum, que fue la última vez donde lo dejamos en Capernaum, que estaba con los discípulos, estando en Capernaum, sus discípulos se acercaron aparte, ya Cristo bajó del monte de la transfiguración, ya Cristo tuvo un encuentro, un diálogo íntimo con ellos y le anunció que tendría que morir en la cruz, que tenía que descender a Jerusalén. Y por lo tanto, ya ellos sabían que se acercaba el final del ministerio de Cristo y que iban a descender a Jerusalén porque allí se cumplirían las últimas señales proféticas con respecto a Jesucristo y que tenía que cumplirse como expiación por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, sabiendo ya el anuncio de la muerte de Cristo, y sabiendo que todo se acercaba rápidamente, ellos tal vez pensaron que el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra se iba a establecer de manera inmediata y por lo tanto el reino de David se iba a establecer, ese reino temporal, esa monarquía temporal se iba a establecer sobre la tierra y ellos por lo tanto discutían entre sí cuál sería el mayor. Dijeron, se acercaron a Cristo aparte y le preguntaron, maestro, ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? Eran 12 y los 12 discutían sobre las posiciones que posiblemente iban a ocupar. Este discurso en gran parte se trata de corregir las actitudes equivocadas que muchas veces puede haber entre los miembros de la iglesia acerca de las posiciones que nosotros aspiramos en la iglesia. Mientras ellos pensaban en grandeza, en poder,
en progreso, Cristo le cambió el tema y les habló que en vez de estar enfocándose en grandeza y en progreso, deberían enfocarse en humillación y en servicio. Mientras ellos pensaban en un reino temporal, en la monarquía terrenal de David, Jesús le hablaba de un reino espiritual invisible y presente aquí en la tierra. Por lo tanto, no estaban alineados con la visión de Cristo en ese momento. Este reino presente se rige sobre todo por grandes virtudes que marcan a los súbditos del reino. Y por lo tanto, así comienza el discurso de Cristo con esta pregunta tal vez diríamos inapropiada que hacen los discípulos a Cristo y que da la ocasión de este gran discurso que todos tenemos a la vista. Tal vez pensaron que Cristo bien pudo declarar que Pedro sería el mayor y que le asignarían los rangos a cada uno de ellos. Ahí estaban los del círculo íntimo, Pedro, Jacobo, Juan, que eran los más cercanos a Cristo, y posiblemente ellos tenían grandes expectativas de estar ahí. Eso podían pensar. Lo que Cristo hizo, sin embargo, no es declarar quién sería el mayor, porque ese no era el tema. Cristo quiso darle una lección de humildad y por eso llamó a un niño y lo puso en medio de ellos como ejemplo y les dijo, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis, si no os volvéis es haceros, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Óigase, recordemos la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, que le dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. O sea, no podemos entrar al reino de los cielos sin un nuevo nacimiento. Ahora Cristo plantea algo que va de acuerdo con el planteamiento del nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan. Si no nos hacemos como un niño, si no nos volvemos como un niño, nosotros no entraremos al reino de los cielos. Ahora, ¿en qué sentido nos hacemos como un niño? ¿Cuál es la comparación? Y sigue hablando el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, y ahí está la comparación, ahí está el punto de comparación, la sencillez, la candidez, a cualquiera que se humille como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. Un niño en tiempo de Jesús, óigase bien, no era nadie. Ahora nosotros tenemos leyes que protegen a los niños. De hecho, protegen a los niños más que los adultos. Y tenemos, diríamos, un sistema legal a favor de la niñez. Pero en el tiempo de Cristo no era así. Un niño no era nadie, no podía ser visto, no podían ser vistos ni escuchados, no tenían voz, voto, no tenían, diríamos, importancia social, connotación social, no se les consideraba como persona, sino como una propiedad de los padres y los padres disponían libremente de los niños como ellos quisieran. Esas leyes que tenemos lamentablemente no existían, simplemente los niños no eran vistos, no eran escuchados, no eran nadie, no eran tenidos como persona en los días de Jesús. Tomar el lugar de un niño era realmente humillante en gran manera, por lo que esta condición bien pudo sorprender a los discípulos, fue algo realmente impactante para ellos porque imagínense, a los 21 años de edad ya tienen derecho ellos para pertenecer al ejército y ya a los 21 años de edad podían ser elegidos para el sacerdocio, pero antes de esa edad no tenían ningún derecho. Recordemos a un profeta que fue llamado siendo niño y dijo, ay Señor que soy niño, o sea, nadie me va a escuchar. Prácticamente tú me estás llamando, pero yo no soy nadie, no hay quien me escuche. Y a los 30, a los 25 años, se elegía, eran entrenados para sacerdocio, y a los 30 años se comenzaba la posición de sacerdocio. O sea, que prácticamente la vida pública comenzaba a los 30 años, y por esa razón es que Cristo comienza su ministerio a los 30 años de edad, donde ya puede ser visto,
donde ya puede ser escuchado, donde ya se le considera una persona en plena facultad, con plenos poderes y plena independencia. Y eso pasaba en Israel con la niñez. Un niño era un ejemplo para el que Cristo presentó, un ejemplo tal vez duro para los discípulos, pero desde el punto de vista de Cristo era un ejemplo ideal. No por su inocencia, no por su pureza, no por su fe, porque los niños tuviesen mucha fe, sino por su humildad, por su desinterés por el estatus social o búsqueda de grandeza. Los niños están peleando por quién va a ser mayor. No están peleando por buscar estatus social. No están peleando por buscar prosperidad, grandeza o poder. Los niños tienen un desinterés marcado, no les preocupa los asuntos sociales, son humildes, son obedientes y en ese sentido es que Cristo le dice, tienen que ser como un niño. O estamos hablando muchas veces de ausencia de esos deseos, diríamos, del mundo que combaten esas ambiciones que muchas veces se vuelven impuras, que combaten muchas veces en la iglesia. ¿No podemos acaso aspirar a tener ministerios? Sí, pero recordemos lo que dice Cristo. Tenemos que ser como un niño. ¿En qué sentido? Los niños no intentan ser humildes. Los niños son humildes. Los niños no luchan. Los niños no engañan, no mienten por el estatus social. Pueden mentir por otras cosas porque muchas veces son conducta aprendida, pero no están luchando ni mintiendo por ganar estatus social. Y por lo tanto, esta lección es por esta misma razón, ganar estatus social. No mentir, no pelear, no mordernos por ganar un estatus social. Hoy en día parece que nos estamos otra vez mordiendo por ganar estatus social. Queremos ser pastores y que nos llamen pastores. Vemos a ser pastor como ser una profesión, como decir yo soy médico, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy pastor y por lo tanto es una profesión secular y me da cierto estatus social. No luchemos por el pastorado como estatus social, sino desde una posición de humildad, de servicio. Yo soy el evangelista, no tienes que engrandecerte por esto. Yo soy misionero, no tienes que engrandecerte por esto. Simplemente somos servidores de Cristo y por lo tanto no estamos buscando estatus social en la iglesia, sino simplemente estamos buscando servir a los demás. No mentir ni engañar por estatus social, por grandeza, por títulos. Ya no nos basta ahora ser pastores, evangelistas, maestros, sino que queremos ser ¿qué? Ahora somos apóstoles, somos ¿qué? Profetas, ¿qué otras cosas? Hay otros títulos, somos adoradores y buscamos, somos obispos, somos arzobispos y buscamos un sinnúmero de títulos como que no, ya no son suficientes y queremos buscar un estatus de grandeza y hemos establecido jerarquías dentro de la iglesia. Los nicolaitas es una secta que nace en el siglo primero y que en el libro Apocalipsis el apóstol Juan habla varias veces de ellos. En dos ocasiones el apóstol Juan habla de los nicolaitas. Los nicolaitas establecieron jerarquía dentro de la iglesia y lógicamente esas luchas por jerarquía no son positivas, no son buenas en la iglesia. Cristo no quiere que nosotros busquemos esas luchas, esas posiciones a detrimento de otros hermanos o buscando que nos sirvan. No, Él no busca esto. Nos da esta lección importante. No interesarnos, no caminar por estatus social o búsqueda de grandeza. Los niños no buscan tener una figura imponente de autoridad. Los niños no buscan una presencia intimidante en la iglesia, ni tratan tampoco de enseñorearse sobre los demás. Amén. Y en tal sentido, Jesús le da esa lección importante a comenzando el discurso eclesiástico dentro de la iglesia. Parece que cambiara de tema,
Y llega el versículo 5 en adelante, Jesús le dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Correcto. Cualquiera que reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Los niños son bienaventurados no porque sean sabios o poderosos, sino porque son humildes, porque son sencillos. Y a ellos les pertenece el reino de Cristo. Por lo cual Cristo declaró más adelante en Mateo 19, dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice luego Cristo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, y ya ahí el tema cambia, mientras que el versículo 5 directamente dice, el que recibe en mi nombre a un niño, pero aquí dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ya no está refiriéndose a los niños, sino que se está refiriendo a todos los creyentes. Y cuando habla de estos pequeñitos, habla de la humildad que debe tener cada creyente. Habla, o sea, está hablando en sentido alegórico, en sentido figurado. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, correcto, por su, a estos súbditos de mi reino, que muchas veces los creyentes son menospreciados, los creyentes son tenidos en poco, los creyentes no son tenidos en consideración, diríamos, dentro de la sociedad, pero cualquiera que haga tropezar a unos de estos pequeñitos que creen en Cristo, y fíjese el castigo tan terrible que Cristo dice que puede sufrir aquellos que hagan tropezar a un creyente. Por lo tanto, es una advertencia al mundo entero, una advertencia terrible al mundo entero, porque, por ejemplo, nos sorprendimos cuando Trump tomó su mandato, que habló que habían sesgo anticristiano. Y sesgo anticristiano es una palabra que indica que hay persecución en contra de los cristianos en el gobierno federal, que habían jueces, que habían oficiales federales que estaban obstaculizando la gestión de la iglesia y que querían penalizar o perseguir de una forma u otra a las iglesias y a los ministros cristianos, y que el cristianismo de una forma u otra estaba siendo perseguido a nivel federal. Todo esto, lógicamente, por esta gran ola woke que se levantó en el mundo, woke es despierto, que hay que ser sensible, considerado, diríamos, al tema de los transgéneros, considerado al tema de la homosexualidad, y lógicamente los enemigos de este concepto de la ideología de género es precisamente la iglesia y los cristianos, los ministros, y por lo tanto ese sesgo anticristiano se levantó desde Europa y vino a Estados Unidos y nos estaba afectando en gran manera. Asimismo, en muchos países del mundo se mantiene el sesgo anticristiano y esa actitud negativa en contra de los cristianos, y aquí hay una advertencia solemne de Cristo sobre esa actitud negativa de querer, diríamos, obstaculizar el cristianismo y pelear contra los creyentes. Y él dice, vendrán los tropiezos. Es cierto que no se puede evitar tropezar. O sea, quien diga que en la iglesia no habrá tropiezo, está hablando mentira. Es inevitable los tropiezos. Sin embargo, hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Verso 6. Mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Oye, una piedra de molino, una piedra sumamente grande, enorme, con que los asnos daban vueltas alrededor de esa piedra para triturar, diríamos, el trigo, y eso era sumamente pesado. Significaba prácticamente, diríamos, ellos mismos te está colgando una piedra de molino, mejor fuera esto. Hay del mundo por los tropiezos, vuelve, dice Cristo en el verso 7. Es una advertencia sobre el futuro,
sobre los tropiezos que vendría a la iglesia, tal vez una advertencia sobre las grandes persecuciones que se iban a desatar después que él se fuera y que nos dejara en la tierra. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Una advertencia a los perseguidores de la iglesia, una advertencia a los enemigos de la iglesia. No saben con quién se están metiendo. Se están metiendo directamente con Dios. Se están metiendo directamente con Jesucristo. Se están metiendo con el Espíritu Santo. No ataques a ningún hermano por humilde que lo veas. No lo ataques, no lo agredas, no lo hagas tropezar, no lo tientes, por más humilde que tú lo veas, no lo tiente, porque ellos son hijos de Dios, están protegidos por el Señor y gran peligro corre aquel que sirve como piedra de tropiezo. Y eso lo dice, es como como dijo Cristo cuando Pedro confesó, Pedro confesó que Jesús era el Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí le dice a una advertencia al mundo, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Amén. Como protegiendo, Cristo protege, Cristo mostrando su amor para con la iglesia y por esta razón es que hablamos de que este es un sermón eclesiástico, porque Cristo muestra su amor para con la iglesia. Ahora, a los creyentes nos advierte que habrán ocasión de caer, muchas. El que le diga que no vendrán pruebas en tu vida después que eres creyente, te habla mentira. El que te diga que todo te irá bien y que tú vas a parar de sufrir, te está hablando mentira. No, habrá muchas ocasiones de caer. Y de hecho, cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, podemos testificar cuántas pruebas hemos tenido, cuántos procesos hemos pasado. Y Cristo en este discurso nos advierte sobre estas ocasiones de caer. Amén. Debemos valorar el privilegio que nos concede de ser parte del reino de Dios, de ser parte de la iglesia de Jesús y tener muy en alto nuestra propia salvación, la cual no tiene precio. Pablo dijo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y el autor de Hebreo también dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, hay ocasión de caer, pero debes ocuparte por esa razón en tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque vendrán ocasiones, vendrán momentos en que tal vez tu fe se pueda debilitar o que alguien te quiera hacer tropezar, pero debe agarrarte el Señor, debe asirte de Dios y no tropezar bajo ninguna circunstancia. Entonces, verso 8 y 9, si Ingrid me lo puede leer, te lo agradezco. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Correcto. Esa es la advertencia de Cristo a nosotros creyentes. Lo mismo que dijo Pablo, que nos ocupemos de la salvación con temor y temblor, a pesar de que muchos andan diciendo que la salvación no se pierde. Salvo siempre salvo. Pero Cristo está diciendo que sí que se puede perder, correcto. Y en el discurso más adelante, en el quinto discurso, Cristo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también se pregunta en ese discurso, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y también dice, y por causa de los escogidos, estos días de gran tribulación será acortado. O sea que vemos cómo avanza este tema en los diferentes discursos de Cristo. Esto demuestra indudablemente que sí podemos perder nuestra salvación, que tenemos un llamado de parte de Dios, pero si nos descuidamos podemos tropezar y podemos perder por aquello que tanto
Cristo vino a darnos la salvación, la cual no tiene precio. Somos salvos por la sangre de Cristo. Él nos compró a precio de sangre y esa salvación tenemos que atesorarla y no desmayar. Ahora, por eso dice Cristo, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, corta tu mano, que son las cosas que tú haces, o corta tu pie, que es donde tú vas, porque es mejor que entres al reino de los cielos manco o cojo y no que y no ir al infierno con tus dos piernas, correcto. Y así dice, aquí dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor que entre con un solo ojo a la vida que con tus dos ojos te vaya al infierno de fuego. Esta expresión de Cristo, ¿qué le parece a ustedes? ¿Son literal o son simbólicas? ¿Es literalmente que debo sacarme los ojos? Son simbólicas, pastor. Simbólica, perfectamente. Y todo el mundo lo entiende como simbólica. Y así debe ser. Porque no se trata de una expresión literal, pues si me corto la mano derecha, aún puedo pecar con la izquierda. Y si me saco el ojo derecho, aún puedo pecar con el izquierdo, correcto. Por lo tanto, es una expresión simbólica. Significa mantenerse alejado del pecado, aunque el costo sea bien alto. Oiga, el costo sea bien alto, como tú quitar tu miembro de tu cuerpo. El costo puede ser doloroso, pero debe mantenerte del pecado, alejado del pecado. No es fácil alejarse del pecado, implica sacrificio, como dice el apóstol Pablo en Romano 12. ¿Qué dice Romano 12? No os conforméis, que Romanos, vamos a leer Romano 12 para yo no citarlo inapropiadamente. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es lo que habla Cristo, un sacrificio vivo, un sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios, que es vuestro culto racional. Y racional no significa que es diario, sino de razón, nuestro culto racional. Y sigue el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el sacrificio que Cristo pide a nosotros. Es un sacrificio extremo, es una demanda extrema, como todas las demandas de Cristo son extremas. Quien no ama más a Cristo que padre, madre o hermano, no es digno de mí. Quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Parecen posiciones extremas. Es que no podemos jugar con la salvación. No podemos estar en dos aguas con la salvación. Tenemos que mantenernos alejados del pecado, aunque el costo sea bien alto, aunque implique grandes sacrificios, como cortarse una mano, cortarse un pie, sacarse un ojo. Esos son símbolos de grandes sacrificios. Amén. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Jesús también declara en el versículo 10 que debemos tratar con amor y respeto a todos los creyentes, ya que están conectados a Dios y tienen comunión con Él. Versículo 10, Ingrid. Mirad, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. correcto. Los versículos 8 y 9 eran simbólicos. Este, por supuesto, también es simbólico. Ahora, algunos sacan de este verso que hay una doctrina de que los niños tienen ángel de la guarda y que los creyentes, lógicamente, sí dice la Biblia que los ángeles son espíritus que ministran a favor de aquellos de aquellos que heredan la salvación. Son espíritus, ¿verdad? Que Dios envía para proteger a los creyentes.
pero no hay una doctrina en la Biblia que puede decirse que hay un ángel específico guardando a cada niño o guardando a cada creyente. Amén. No lo hay. Ahora, ¿qué nos dice este versículo? Nos dice que tenemos que tratar con amor y consideración, con respeto a todos los creyentes. Amén. Así que si yo me considero pastor, yo no puedo faltar el respeto a un miembro de la iglesia porque me crea más alto que él. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay jerarquía. No sé si me entienden. ¿Me entienden? Yo me gano respeto respetando a los demás. Correcto. No puedo insultar, no puedo herir, no puedo tratar indignamente, cruelmente a ningún hermano de la congregación porque yo me crea superior. Eso es vanidad, eso es cosa del mundo, eso es ser mundano, actuar con poder, enseñorearme de la iglesia, lo cual lógicamente está claramente prohibido en la escritura. Mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños que están bajo tu cuidado, estos pequeños que andan predicando el reino de Dios, porque sus ángeles, o sea, Dios, ese es simbólico, Dios en los cielos siempre vela por ellos. Oiga, o sea, y ven el rostro de Dios, significa que tienen comunión constante con Dios. Estos creyentes, los que creen en mí, tienen comunión constante con Dios. Y como tienen comunión constante con Dios, Dios va a escuchar sus quejas, Dios va a ver sus lamentos, Dios va a ver su angustia, su dolor. No lo menosprecie porque estos pequeñitos hablan con Dios. En estos pequeñitos, Dios escucha sus oraciones, su clamor. Como una vez dijo la reina de Inglaterra que le teme más a un hombre o mujer de rodilla que a un ejército. Estos hombres, estas mujeres que están de rodillas, que están siempre delante de Dios, delante del Padre Celestial, merecen el respeto, merecen la consideración. Y si nosotros lo menospreciamos a estos pequeños, vamos a tener consecuencias porque Dios se va a hacer cargo de sus demandas y de sus quejas. Sigue el Evangelio, este capítulo que hemos llamado y se llama a sí mismo el sermón eclesiástico con el tema de la oveja perdida. Es una parábola, comienza la parábola de la oveja perdida, comienza en el versículo 11. ¿Qué me dice esta parábola? Ingrid, ¿puede leerme el versículo, el versículo 11 en adelante? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Siga ¿Qué os leyendo. parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y Hasta si el 14. acontece, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. O sea, esta parábola ilustra lo que declaró en el versículo 10. No menospreciéis a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están, ven el rostro de Dios, tienen comunión con Dios y por lo tanto no deben menospreciarlo. Ahora, hablando sobre este nuevo concepto, habla de la oveja perdida, comenzando el versículo 11, una declaración muy firme. Porque el Hijo del Hombre ha venido para qué? Para salvar lo que se había perdido. Declara cuál es la misión de Cristo. Amén. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Tal vez lo más vil del mundo, tal vez lo que no tenían justificación a través de la ley, tal vez nosotros los gentiles. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. O sea, vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
y podemos decir que no hay justo ni aun uno. Y Cristo vino a salvarnos a todos de lo que, porque estábamos bajo la condenación. Romano 6:23 lo dice, la paga del pecado es muerte y todos nos habíamos perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y cómo se ilustra esta gran verdad, esta afirmación, este propósito salvífico de Cristo sobre la iglesia? Verso 11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y para ilustrar esta gran verdad, entonces nos señala esta parábola de la oveja perdida. El propósito y la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Lo declara segunda de Pedro 3:9, por lo cual Dios es paciente y no se puede tener su venida por tardanza. Segunda de Pedro 3:9. Por esto, Cristo envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. En este caso, todos nosotros nos habíamos perdido, nos habíamos alejado de Dios, Romanos 3:23, y eso es una gran verdad. Esta parábola aprendemos lo siguiente. Uno, todos somos miembros del rebaño de Dios. Estamos hablando de un rebaño, la oveja perdida, pero estamos hablando del rebaño de Dios, no cualquier rebaño. Todos somos miembros del rebaño de Dios. Segundo, Dios cuida y protege a todas sus ovejas. Puede haber 100, número simbólico, pero Dios cuida y protege a todas sus ovejas. Dios ama a todas sus ovejas, que por eso es el cuidado de Dios. Número 4, Dios no nos abandona aun cuando cometamos un error o varios errores, porque las ovejitas que se extraviaron cometieron un error o varios errores, pero por el hecho de nosotros cometer un error, Dios no se aparta de nosotros. Dios no nos abandona. Es una lección de la gracia de Dios. Amén. A pesar de que los hombres nos juzguen y nos condenen, Dios nunca se aparta de nosotros. Amén. Número 5, Dios no quiere que ninguno se pierda o que ninguno perezca. Y ese es su amor. Y Dios busca las ovejas perdidas como el buen pastor. Y por eso Cristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Número 7, Dios perdona y recibe a las ovejas que arrepentidas regresan al redil. Es una lección bonita, amén, dentro de la iglesia, porque muchas veces decimos, fulano pecó, se fue, ojalá que no venga, mira, vino este descarado, vino esta descarada. No, debes recibirlo con amor, debes perdonarlo con amor, debes restituirlo con amor, así como Dios lo recibe y los restituye, así como Pedro pecó y fue restituido por Cristo Jesús, así como los discípulos pecaron y fueron restituidos por Dios, por Cristo, igualmente nosotros muchas veces podemos fallarle a Dios y Dios, sin embargo, nos perdona y nos recibe. Amén. Y por eso esa es la gran lección. Dios perdona y recibe a las ovejas arrepentidas que regresan al redil. Dios se alegra y hay fiesta en el cielo cuando una oveja descarriada regresa a su redil. Y es el gran regocijo. Así como Dios se regocija por esa ovejita, amén, esa ovejita descarriada, esa ovejita que encontró descarriada, que la abrazó, que la trajo otra vez al redil, es Dios que la trae. Amén, Dios la busca, la encuentra, cura sus heridas, la trae en sus brazos y la vuelve a traer redil para que nosotros cuidemos de ella, para que nos ocupemos de su bienestar. Y creo que es sumamente cruel que nosotros como iglesia nos estemos golpeando uno con otro, tirando cosas en cara, hiriéndonos uno con otro, en vez de ser compasivos y tiernos con otro, ayudándonos desde un propósito salvífico. El mayor propósito es la salvación. Tú no estás en la iglesia para conseguir cargo, para conseguir poder, para conseguir estatus social. Tú estás en la iglesia para ser salvo.
estamos en la iglesia para salvación y por lo tanto tenemos que curar nuestras heridas, vendar nuestras heridas, restaurar nuestras heridas y poder caminar juntamente con Cristo como miembro del rebaño de Dios. Todos somos miembros del rebaño de Dios. No podemos menospreciar el uno al otro, ni podemos no tratarnos el uno al otro. Si tienen alguna consideración sobre este tema, amén, lo puedo escuchar. Sobre cómo debemos comportarnos en la iglesia con el hermano que tal vez se descarría y que vuelve otra vez. Alabado el nombre del Señor. Cómo debe ser nuestra compasión. Alabado el nombre del Señor. Y esa debe ser la actitud que siempre tenemos. El carácter del amor del Padre, aprendemos también esta parábola. Esta parábola nos demuestra el carácter del amor de Dios, el cual siendo como el buen pastor, su amor se demuestra en el cuidado que da a sus ovejas. Este es un amor personal. Ama a cada oveja por su nombre, las llama por su nombre. Estas oyen su voz y la siguen, como dijo Juan, capítulo 10, verso 1 al 5. Es un amor paciente. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, como dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:9. Es un amor que busca al pecador. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó primero. Romanos 5:8. Es un amor que se regocija. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea que esta misma parábola se encuentra en Lucas capítulo 15 y tenemos, amén, un detalle adicional sobre el regocijo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es un amor que cuida, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar dedicados pastos me hará descansar y junto a reposo me pastoreará. Aleluya. Es un amor que consuela, que alienta, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, amén, es un amor que protege. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia continua de Dios, la protección de Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque yo sé, amén, que tú me vas a defender. Y finalmente es un amor que exalta. Así que tenemos en esta parábola, mire qué bella enseñanza, el carácter del amor de Dios. Es un amor que personal, aleluya, nos llama por nuestro nombre. Es un amor paciente, así como las madres, los padres tienen paciencia con sus hijos, así también Dios con nosotros. Es un amor que busca al pecador, a pesar de que cometamos un error, dos errores, no se aparte de nosotros, sino que nos busca. Es un amor que se regocija, aleluya, cuando nos encontramos con Él, cuando volvemos al redil. Es un amor que cuida, es un amor que consuela, que alienta, es un amor que protege y es un amor que exalta. Y es el amor de Dios que encontramos en esta simple parábola de la oveja perdida. Amén. Hay muchas cosas que aprender. En el versículo 15 entra a un tema mucho más práctico. En los versículos anteriores, los temas anteriores, hablaba de grandes virtudes. Ahora habla de reglas dentro de la iglesia, habla de disciplina dentro de la iglesia, habla de normas dentro de la iglesia. Versículo 15 al 18. Si Elizabeth puede ayudarme con la lectura, 15 hasta el 17 primeramente. Elizabeth. Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Correcto. Así que esta parábola y este discurso no está dirigido a Israel, está dirigido a la iglesia. Y por eso es que se llama discurso eclesiástico, porque se dirige a la iglesia y a los súbditos del rey. Y aquí habla de la disciplina en la iglesia. Es un tema que no se escucha mucho, ¿verdad? Antes, lo que comenzamos por, diríamos, en las décadas pasadas, sí veíamos y contemplábamos que había que andar recto dentro de la iglesia. Correcto, en nuestros países, amén, en nuestros estados, veíamos que los pastores establecían disciplina y que había una junta de disciplina y que se nos reunían con el cuerpo de ancianos y en el cuerpo anciano se presentaban nuestros casos, algunos que los casos más leves tenían observación, 2 o 3 meses de observación, mientras tanto observaban nuestra conducta en Cristo Jesús. Luego teníamos disciplina de 6 meses, un año, de acuerdo a la gravedad de los asuntos que uno había cometido. Hoy en día parece que no existe el término disciplina o que no se aplica la disciplina, pero acá en Mateo establece como base de la iglesia la disciplina, porque si la iglesia es una familia y nosotros no disciplinamos, no corregimos a nuestros hijos, ¿qué familia tendremos? Por lo tanto, hay que disciplinar. Y yo tengo que ser sincero, creo en la disciplina. Hay tantas libertades hoy en día que los pastores no se involucran con la vida personal de los hermanos. No importa que tú seas promiscuo, no importa que tú caigas en pecado, eso no importa, pero creo que sí importa para nosotros y que tenemos que cuidar lo que es la santidad en la iglesia y sobre todo aquellas personas que toman participación o que tienen alguna posición en la iglesia o que ocupan un cargo en la iglesia o son ancianos o que colaboran con el ministerio pastoral en la iglesia, deben ser personas, diríamos, los ancianos, los diáconos deben ser personas calificadas y que si una de estas personas comete un error, diríamos, debe también aplicarse la disciplina que corresponde a la iglesia. ¿Cómo se procede? Alguien te peca contra ti, alguien te ofende, ya sea una calumnia, ya sea qué cosa puede ser. Si alguien pecare contra ti, robó, te robó lo que es tuyo, te engañó, tomó prestado y nunca te pagó. Y eso a veces hay muchos, ¿verdad? Que toman prestado y nunca pagan. Correcto. ¿Qué hizo? Te faltó el respeto. ¿Qué hizo? Te manoseó. ¿Qué hizo? Cualquier cosa que haya hecho, que es pecado. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Repréndele, repréndele estando tú y él. Si no te escucha, si te escucha, has ganado a tu hermano porque se arrepintió. Si no te escucha, ve con 2 o 3 hermanos, uno o dos hermanos que sean de testigo. Si no escuchan al otro y están negando, mintiendo, persistiendo de que no lo hizo, o tú lo sorprendiste a esa persona en un acto indecoroso, un acto indebido o haciendo algo impropio como creyente, tú tienes que reprenderlo. O sea, la actitud que generalmente tomamos es que yo no soy guarda en el mar. Si yo veo un hermano, paso por una barra y veo un hermano buscando prostituta, a mí no me importa porque yo no soy guarda en el mar. Si entro a un antro y veo un hermano tomando licor y bailando con todo lo demás, no me importa porque yo no soy guarda en el mar. Y aquí la palabra dice que yo soy guarda en el mar y que yo debo velar por la salud del cuerpo de Cristo. Que si yo veo un hermano que anda indebidamente, yo debo llamar la atención. No que soy el pastor que debe hacerlo,
Pues sí, es posible que el pastor tenga que hacerlo. Puede pedir la ayuda del pastor, puede comunicárselo al pastor. Y si el pastor no hace nada, si el pastor está con las manos cruzadas, porque tal vez las leyes del país lo hacen estar con las manos cruzadas, o tal vez la costumbre denominacional no le interesa la vida personal de los feligreses, ¿qué vamos a hacer? Creo que la actitud de indolencia no es buena delante de Dios. Tenemos que tomar carta en el asunto. Las iglesias se están modernizando, las iglesias lamentablemente se están apartando de lo que son las normas de santidad, y es precisamente por la indolencia de nosotros los creyentes, de los buenos, que vemos cuando se comete pecado y nos quedamos callados, que podemos corregirlo, no hacemos nada. Pero creo que tenemos que, si nos corresponde como súbdito del reino, tomar carta en el asunto. Si no nos escuchan, entonces nos retiramos de esa iglesia, porque esa iglesia lamentablemente no representa los valores que están escritos en la palabra del Señor. Si no se corrigen a los que están cometiendo pecados, me retiro de esta iglesia. Simplemente, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo con que se practiquen tales cosas. Recordemos, no todas las iglesias son perfectas. El apóstol Pablo escribe a los Corintios. En los Corintios había un hermano que vivía con la mujer de su padre. ¿Y qué le dijo Cris? ¿Qué le dijo Pablo? Ustedes están, no sé, hinchados. En lugar de reprenderle, reúnanlo, reúnanlo y amonéstenlo como si yo estuviera presente. Y si no lo escucha, entréguenselo a Satanás. Significa, perdón, entréguenlo a Satanás significa tenlo por gentil y publicano. Expúlsalo de la iglesia, porque una conducta inmoral de esa naturaleza no se puede permitir dentro de la iglesia. Expúlsalo de la iglesia, porque mientras lo aceptamos como está, él cree que es salvo. Y hay que indicarle que no es salvo y que está mal delante de Dios, porque así tal vez puede venir arrepentido y buscar su salvación y otra vez venir, volver otra vez al redil. Así que esto es lo que recomienda Cristo. Si tu hermano peca contra ti, debes proceder de esta manera. Si no oye a la iglesia, si se revela, si es rebelde, si es contumaz, hay que tenerlo por gentil publicano. ¿Qué significa eso? Dejarlo aparte de la iglesia, no tratarlo como un hermano. Amén. Eso es lo que dice. Y también lo dice el apóstol Juan. Yo le dije que no se reúnan con pecadores, no con todos los pecadores, sino si alguno llamándose cristiano es pecador, con los tales ni coma, ni lo acepte en tu casa, ni le diga bienvenido. Eso dijo el apóstol Juan, correcto. O sea, esa es la norma de disciplina con respecto al pecado. El pecado es un asunto grave, así como nos dice a nosotros que hay ocasión de caer y que tenemos que alejarnos del pecado, aunque implique grandes sacrificios, como cortarse una mano, cortarse un pie, sacarse un ojo. Eso es apartarse del pecado con mucho sacrificio. Asimismo, tenemos que luchar con la salvación con temor y temblor, pero no solamente con la nuestra, sino también tenemos que amar a nuestros hermanos, no tratarlo indecorosamente, tratarlo con amor, pero cuando la mano peca, tenemos también que ir con amor a restaurarlo, porque la intención es, si te oye, has ganado un hermano. No es para causarle un mal, es para restaurar, es para que sea salvo. Amén. No es para calumniarlo, no es para hacer algo negativo, es para restaurar. La esencia de la disciplina no es avergonzar, sino restaurar. Por esto, primero debe ir en privado. Si no te oyes, tendrás con él una reunión aparte con dos o tres hermanos, los cuales buscarán la reconciliación del pecador. Y de no lograrlo, el caso hará público y el pecador perderá sus derechos, sus privilegios como miembro de la iglesia. Es decir, va a ser tenido por gentil o publicano como una medida disciplinaria hasta que el tal reconozca que ha pecado y el tal se arrepienta y como la ovejita perdida vuelva otra vez al redil y nosotros la recibiremos con gozo y alegría.
No lo vamos a abandonar, le seguiremos predicando la palabra del Señor, pero no tendrá los mismos privilegios. Amén. Que tenía al principio. De no tomar disciplina en la iglesia, vamos a llegar a ser tal vez como esta iglesia de México o de Estados Unidos, la llamada Luz del Mundo, la iglesia Luz del Mundo, que su líder está preso por cometer, diríamos, delitos sexuales, abusos sexuales con algunas hermanas en la iglesia, y que hoy en día hay una gran disputa en México porque 4 miembros de esa iglesia están luchando para ser jueces y que dicen, si estos son jueces, van a apoyar, no habrá parcialidad y van a apoyar a los miembros de la iglesia que delinquen de esta manera. Nosotros no podemos apoyar a ninguna persona, tenemos que encarar el pecado. Nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha es contra el pecado. Esa es la lucha en la iglesia y queremos restaurar al hermano, queremos que sea salvo y ese es el propósito. Ahora, el poder de atar y desatar. En tal sentido, toda sanción, toda disciplina que se imponga en la iglesia, se impone también el cielo. Ahí está. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Toda sanción, toda disciplina que se imponga en la iglesia, en la tierra, también se impone en el cielo. Toda sanción o disciplina que se levante en la iglesia, también será levantada en el cielo. O sea, es una autoridad delegada que Dios está confiriendo a los que presiden la iglesia de establecer disciplina en la iglesia. Lo dice Mateo 16:19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será atado en los cielos. No es que yo tenga poder para declarar cosas, me diríamos, y que ese poder es independientemente de Dios, como un poder metafísico o la energía cósmica, o yo soy uno con el cosmos, soy uno con el universo. Ese poder no está en mí. Es que Dios me está confiriendo una autoridad. Cuando yo me reúno en su nombre, cuando nos reunimos en su nombre para adorar y cuando nos reunimos en su nombre para establecer una medida disciplinaria, toda cosa que atemos en la tierra, que establezcamos en la tierra, será establecido en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese cuál es el poder. Dios es que llama, Dios nos capacita, pero también pone a hombres y mujeres que nos ayuden en nuestra capacitación. Y cuando estamos ya listos, Dios nos dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo le he mandado. O sea, el Espíritu Santo es que habla y dice, ya llegó el tiempo, pero la iglesia es que envía. Y la iglesia reunida llamó a Pablo, a Bernabé, lo ungió y lo envió. ¿Por qué? Porque están bajo esa autoridad, una autoridad delegada. No andamos solos, no andamos como lobos solitarios. Nos debemos a una iglesia, nos debemos a un rebaño. Somos miembros del rebaño de Cristo, somos ovejas del rebaño de Dios. No somos lobos, no somos ovejas del rebaño de Dios. Y por lo tanto estamos sometidos a una autoridad. Y esa autoridad es Dios que ha puesto, por eso dice Efesios, Dios ha establecido sobre la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, o sea, esos ministerios, esos ministros que Dios ha puesto sobre su iglesia para que dirijan su iglesia a fin de que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Amén. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscar dónde está el libro de Efesios. Amén. Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Elizabeth, ¿puede leerme Efesios 4, 11 en adelante?
11 al 13. No, 11 al 16. Léamelo entero para eh, Ok. no quitarle significado a la palabra. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. Dios establece sobre su iglesia a quienes, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y estos tienen esa gran responsabilidad sobre la iglesia de hacerla crecer sana. Y cuando no hay disciplina, no hay un crecimiento sano. Hay que entender eso. Así que no es todo es profetizar. Dios traerá prosperidad sobre ti. Dios trae bonanza sobre ti. También está el aspecto de disciplinar. Y esta es la base, lo lindo de este gran discurso de Cristo, de que establece una base de disciplina en la iglesia a fin de que nosotros no perdamos nuestra identidad como rebaño de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. ¿Quién dice que somos el pueblo de Dios? El apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? ¿Dónde está? En Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también te contiene esa escritura. He aquí pongo en Sión, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y sigue el verso 9. Mas vosotros sois, ¿qué? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira qué es la iglesia. Y este concepto, la iglesia, parece que se ha ido desvaneciendo y que ya no existe. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando no hay disciplina, parece que se pierde la identidad como pueblo de Dios. Cuando tú no disciplinas a tu hijo, ahorita lo tendrás en la cárcel o lo tendrás muerto. Hay que disciplinar y educar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien en el futuro y cuando llegue nuestra vejez, ellos puedan velar también por nosotros. Enseñarle amor, ser padres amorosos, ser padre justo, pero también guiarlos rectamente por el camino de la verdad. Y eso tenemos que hacer todos en la iglesia. Y el asunto de la disciplina no es solamente cuestión del pastor, es cuestión de cada miembro en particular. Oiga, si usted es miembro de esa iglesia,
A usted le compete. Si ve un hermano que anda incorrectamente, a usted también le corresponde. Amén. Hablar con esa persona y si te escucha, has ganado a un hermano. Amén. Y eso que nos dice, amén. Ahora, el versículo 19 y 20 me habla de un tema que parece, ¿verdad?, muy interesante. La oración de común acuerdo, unánime. La oración de común acuerdo son unánime. Amén. ¿Quién me lee esos dos versículos? Mateo 18, 19 y 20. Ok. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Perfecto. Me habla de la vida cultica y de la oración. Mateo 19 y 20. Amén. 18, 19 y 20. Me pasé, aquí está, aquí estoy. Mateo 10, capítulo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos o tres se pusiesen de acuerdo, o sea, nos reunimos nosotros, nos congregamos en el nombre de Dios. Y Dios, cuando nos congregamos y estamos adorando, Dios está en medio de nosotros. Y eso es lo que nos respalda. Y esta es la base de la vida cultica de la iglesia. Amén. Y que cuando estamos reunidos, Dios va a escuchar toda oración que nosotros levantemos a Él. Y eso es lo lindo, que a veces tú crees que estás bien y tú puedes ser creyente quedándote en tu casa. Puede ser, pero creo que en la iglesia tú tendrás mayor crecimiento, tú tendrás comunión con el cuerpo de Cristo, tú tendrás edificación conjuntamente con el cuerpo de Cristo y tendrás las bendiciones que Dios envíe sobre su iglesia, porque los dones son dados a la iglesia, no a miembros en particulares. Es necesario congregarte, como dice el autor de Hebreo, no dejar de congregaros como muchos tienen por costumbre. No podemos estar aislados. Y hay un poder grande cuando estamos reunidos. Cuando estamos reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo y oramos esa oración de común acuerdo, Cristo dice, si nosotros elevamos esa oración, Dios de los cielos la escuchará. Y donde estemos dos o tres congregados en su nombre, Cristo dijo, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la promesa, una promesa bella. Cada vez que nos reunimos, ya sea los domingos para el culto dominical, nos reunimos tal vez los sábados, cultos juveniles, nos reunimos tal vez martes o aquel otro día de la semana, jueves, culto de caballero, culto de jóvenes, culto de niños. En cada servicio que nosotros realicemos en la iglesia, están estas promesas de parte de Dios. Amén. Todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a escuchar. Y cuando estamos reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros y va a estar restaurando, va a estar edificando, va a estar bendiciéndonos estando en medio de nosotros. Amén. Y por eso es importante nosotros asistir a la iglesia, reunirnos como cuerpo de Cristo, porque somos ovejas del rebaño de Dios. No somos la ovejita perdida. Usted no es la oveja perdida. Usted no es la oveja descarriada. Usted es parte de esta oveja. Así que únase como oveja de Cristo. Amén. Y no se aleje. Verso 21 y 22. Otro tema muy importante en la iglesia. El perdón. Aleluya. Como tres es el límite aceptado, enseñado por los maestros de la ley. Pedro esperaba escucharse extremadamente piadoso cuando habló con Cristo y le dijo, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Ya que estamos hablando del tema de si el hermano pecare contra mí,
repréndelo estando tú y él solo. Si no te escucha, llama a una o dos personas. Si no te escucha, llámalo ante la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Digo, bueno, en el judaísmo 3 veces es el límite. Y Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que pecare contra mí? Hasta 7. O sea, me paso el límite. Si el judaísmo dice 3, yo digo más, 7 veces, 7 veces, como decirlo. Y la respuesta de Jesús, sin embargo, va mucho más allá de los límites humanos calculables. Para Cristo, la medida del amor es un amor sin medida. Óigase, la medida del amor es un amor sin medida. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No es literal. 70 veces 7 son 490 veces. Entonces significa, si cuando llegue 491 veces yo no puedo perdonarlo, no es así. En la práctica creo que somos más crueles. Hay veces que nos ofenden una sola vez y no queremos perdonar. O decimos, yo perdono, pero no olvido. Y siempre estamos como que no pasamos al hermano. Son pocos los que perdonan 3 veces. Son pocos los que se atreverían a perdonar 7 veces. Y Cristo dice hasta 70 veces 7. Hay que aprender a amar como Cristo amó. Un amor sin medida. Un amor sin límites. Y es lo que Cristo está enseñando, que como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros sin límites. Amén. Como dice Primera de Corintios 13 sobre el amor. ¿Qué dice Primera de Corintios 13 sobre el amor? Amén. ¿Quién me lo puede leer? Primera de Corintios 13. Aleluya. Preeminencia del amor. Dice pastor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si se repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Porque Él va a estar lleno. Amén. O sea, eso es lo importante. El amor dentro del cuerpo de Cristo. Como miembro del cuerpo de Cristo estamos llamados a amor. Cristo lo dijo claramente en el Evangelio de Juan. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. Y cuando amamos como Cristo amó, creo que aprendemos a perdonar. Amén. No puede decir, Señor, ayúdame a perdonar. Ay, que no lo paso, lo odio, ayúdame. Es que es una decisión. Tú debes decidir perdonar. Amén. Y debes presentarte ante el Señor para que te dé fortaleza a fin de tú aprender a perdonar. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame, Señor, a sanar mi corazón. Y cuando tú perdonas, no porque el otro lo merezca, tú te estás liberando a ti mismo. Amén. Está liberando tu corazón de toda esa negrura, de toda esa amargura,
de toda esa prisión de oscuridad tú estás saliendo y ya no vas a vivir tu vida amargado o amargada, sino que vivirás tu vida agradecido ante Dios. Amén. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Recuérdase, aunque tu hermano no lo merezca, tú debes perdonarlo para que tenga tu corazón limpio y que tú puedas ir a la presencia de Dios. Este es el discurso eclesiástico, un discurso muy duro, un discurso que pocos pueden oír, pero es la verdad. Tenemos que escucharlo. Amén. Y para entender esa ley del perdón y del amor, ¿cuántas veces debo perdonar? Amén. Dios, Cristo termina con una parábola, este hermoso discurso, la parábola de los dos deudores. Para ilustrar el principio sobre el perdón, Jesús refiere esta parábola. El primer deudor fue perdonado por su amo. Vamos a leer esta parábola. ¿Quién me lo puede leer? Eso está en Mateo 18, versos 23 al 35. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante al rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Esto en el primer discurso de Cristo, que es el Sermón del Monte, cuando nos enseñó sobre la oración, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis a vuestros deudores, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y más luego el capítulo 7, que es el mismo discurso, dice, con la vara con que medís, vosotros seréis medidos. El que es misericordioso será tratado con misericordia, y el que es inclemente igualmente será tratado con esa inclemencia. Esta parábola es clara. Amén. Dice al final, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, oye, en la iglesia no es una opción que tú perdones, es un deber perdonar. Te vas a liberar del corazón. Amén. Pero si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que aprender a perdonar. El primer deudor le debía a su amo 10,000 talentos. ¿Y sabe qué es un talento? 60,000 denarios. 10,000 talentos son 60,000 denarios. Ese le fue perdonado 10,000 talentos, que es una cantidad enorme. Oye, astronómica.
Pero éste encontró un consiervo que le debía 100 talentos. A él le perdonaron 60,000 denarios. Y a este solamente le deben 100 denarios, y por 100 denarios ahorca y trata cruelmente a este consiervo suyo. No calculó la cantidad enorme que le fue perdonada, que no podía jamás pagar. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos perdona nuestras deudas, nuestros pecados, una deuda que jamás podríamos pagar. Y nosotros muchas veces no queremos perdonar a un hermano que tal vez, diríamos, tropezó con nosotros, tal vez, diríamos, nos dijo algo que no nos agradó, cualquier cosa leve, no nos agrade, amén, no queremos perdonar. Y ahí establece esa ley del perdón y hace una ilustración sobre ese perdón. ¿Qué aprendemos de esta parábola? ¿Quién puede leerme? ¿Qué aprendemos de esta parábola? Es Elizabeth, una por favor. parábola que nos enseña la importancia de amor y el perdón. Nos recuerda cuán grande deuda teníamos con Dios. El perdón es un acto de misericordia de Dios inmerecido. El perdón es un deber cristiano sin importar la situación. El perdón no está relacionado con el merecimiento, sino con la obediencia a Dios. El perdón es ley de Dios, pues quien no perdona no será perdonado. El perdón no cambia a nosotros y nos beneficia a nosotros, no tanto a los demás. La falta de perdón produce amargura, resentimiento, odio. Es estar en una cárcel emocional y psicológica de tortura que nos va destruyendo. La parábola nos invita a perdonar y vivir sin rencor. Amén. Esa es la vida que Cristo quiere para nosotros, que aprendamos a perdonar y vivir sin rencor. Amén. Aprendamos a amarnos el uno al otro. Realmente son fuertes las palabras, las enseñanzas de Cristo en este sermón, que tal vez nosotros deberíamos pararnos, como dice la Biblia, el profeta Jeremías, paraos en los caminos y preguntar la senda antigua y andad por ella, para que encontremos reposo en nuestras almas. Y la iglesia tal vez debería reflexionar grandemente sobre estas enseñanzas de Mateo capítulo 18, conocida como el sermón eclesiástico de Cristo. Alabado el nombre del Señor. El próximo lunes continuaremos con la sección narrativa que sigue a este sermón, y espero que podamos meditar en lo que hemos aprendido en esta ocasión.